Bien. Buenas noches, chicos. Vamos a ir comenzando. Mm, a ver, unos minutitos, chicos. Me olvidé unas cosas. Ahorita. Ya, listo. Ahora sí comenzamos. Vamos a ver la parte de neoplasias hematológicas y lo de cáncer en pediatría. Ya. Introducción. ¿Qué van a ser estas? Van a ser el grupo de enfermedades que van a provenir de la expansión de las células clonales hematopoyéticas. Se tienen dos estirpes, linfoide y mieloide. Se dice que es linfoide cuando abarca a las células, a los linfocitos T, a los linfocitos B e incluso a los linfocitos natural killer o los NK. Y son de estirpe mieloide cuando abarcan esta línea, eosinófilos, mastocitos, neutrófilos, macrófagos. Dependiendo de esto, las neoplasias pueden ser de tanto de estirpe linfoide, que van a ser que abarcan los linfocitos B o T, y estos van a ser los de tipo mieloide. Dentro de acá tenemos una clasificación, sobre todo en lo que vendría a ser el linfoma. Tenemos linfoma de Hodgkin y no Hodgkin. De estos dos, el no Hodgkin va a ser el más frecuente, 85 a 80%, pero el linfoma de Hodgkin va a ser el de peor, bueno, sí, este va a ser el de mejor pronóstico, pero es menos frecuente. Y este es más frecuente, pero se asocia a un peor pronóstico. Y de estos de acá, del no Hodgkin, es más frecuente el de células B. El de células T es el menos frecuente y tiene peor pronóstico. Y del linfoma de No-Hodgkin tiene una clasificación acá. Linfoma de No-Hodgkin, dentro de estos subtipos, el linfoma difuso de células grandes B, este es el más frecuente de acá. Dentro del linfoma No-Hodgkin, este es el más frecuente. Luego le sigue el linfoma folicular y ya después tienen otros tipos como el linfoma MAL, linfoma de células T maduras, pero de acá recuerden que el más frecuente del No-Hodgkin es el linfoma difuso de células B. De acá. El linfoma No-Hodgkin tenemos que se da relacionado, como dice en este caso, los linfocitos B. Hay una proliferación de estos linfocitos B con capacitación en los ganglios linfáticos y se producen anticuerpos contra estos mismos. Linfoma de células B, esto de acá es importante. Los linfoma agresivos e indolentes. Se dice que son agresivos cuando, valga la redundancia, el tiempo en el que se presenten es rápido, no demora mucho tiempo, a diferencia de los indolentes, que es un tipo más crónico. Es no hay cura, pero es una evolución más lenta, demora más tiempo en aparecer. Y dentro de estos, el folicular. Hace un tiempo preguntaron, o sea, dieron un caso clínico, creo que y se los coloqué también para que practiquen. Un caso clínico y más o menos oriéntense por cuánto tiempo les dice que tiene de tiempo enfermedad. Si es un tiempo de enfermedad prolongado y otras características que vamos a ver del linfoma, hace pensar que es de tipo indolente y bueno, dentro del tipo indolente, el más que mencionan acá es el folicular. Si es un agresivo, posiblemente el tiempo no sea tan prolongado y que dentro de eso tienen al linfoma de células B difuso, que se presenta acá el 40-30%. Esto de acá también es importante. Síntomas B.
¿Qué son los síntomas B? Algunos síntomas que pueden caracterizar o estar presentes en el linfoma. Acuérdense, fiebre, sudoración que predominantemente es nocturna y pérdida de peso no explicable más del 10% de masa corporal en los últimos 10 meses. Bueno, acuérdense de fiebre, sudoración y pérdida de peso. Estos tres son los síntomas B y que preguntan también a veces cómo caracterizan o podría ser cuál de estos no es un síntoma B, ¿no? Y les dan una lista y dentro de ustedes saben, les ponen fiebre, es así es, le ponen sudoración, sí es, le ponen pérdida de peso, sí es, pero si le ponen otro que no es, ya, esa entonces es la que no es. O también para la clasificación de estadiaje en Ann Arbor, que van a ver, ahorita los vamos a mostrar y ahí colocan, si luego que van a clasificar, le ponen A sin síntomas, B y la opción de B es con síntomas B. Ahorita cuando lo vemos en la diapositiva se va a ver mejor, pero más o menos para dar una idea, esto de acá sí es importante, esto de acá también. Y este es un ejemplo de estos dos de acá. A ver más o menos ustedes cuáles crean indolente o agresivo. Le dice un varón de 70 años con tiempo de enfermedad de un mes, hinchazón de miembros inferiores, pérdida de peso, sudoración profusa nocturna, astenia, debilidad progresiva. Al examen físico se localiza una adenopatía inguinal izquierda unilateral que no es dolorosa, asociado a edema de miembros inferiores que limita la marcha. Más o menos con la información que les están dando, ¿cuál consideran que podría ser el tipo de linfoma, indolente o agresivo? Leonardo, Sí, buenas noches. buenas noches. ¿Cuál consideras que podría ser el tipo de linfoma? En este caso, por el tiempo que es una semana que están poniendo acá, se orienta más para algo agresivo. Y en el escenario B, por ejemplo, que tenemos una mujer de 62 años, nos dice que tiene un tiempo de enfermedad de 4 meses. El crecimiento ha sido lento y bueno, acá toda la sintomatología que ahí justo va con los síntomas B, por ahí mencionan sudoración profusa, la pérdida de peso y si agregan la fiebre también tiene los síntomas B de un linfoma. Así que es un linfoma y por el tiempo acá que es más prolongado le consideran indolente. Así que posiblemente pudiera ser un linfoma folicular, pero con más características, ahí vamos a ver que puede que sí. En el caso del diagnóstico, tenemos pruebas diagnósticas como es la analítica completa, puede estar normal, determinar el valor de LDH si está aumentado, orienta que haya una agresividad tumoral, un mal pronóstico. La tomografía se hace usualmente más para ver estadiaje, como les mencionamos, si es que compromete o no otras zonas, ya sea regional o a distancia. Esto de acá, biopsia, siempre acuérdense, biopsia es confirmatorio en los diagnósticos histológicos para los cánceres. Biopsia en este caso de la adenopatía, que en linfoma es esa proliferación sobre todo de adenopatías, y en estudio de médula ósea, que también es para el estadiaje. Si fuera otro tipo de cáncer, no se pediría o no tanto, pero en el caso de los linfomas o los cánceres hematológicos, ahí sí se pide estudio de médula ósea. Acá está entonces, linfoma indolente, el más frecuente es el folicular. También hay otros, como los que vemos acá, pero el más frecuente es el folicular. Y de los agresivos, el más frecuente es el de células B difuso. Y esto con mayor edad aumenta el riesgo de linfoma de células B. Es lo contrario a la leucemia, que la leucemia se presenta más que todo en niños. Entonces acá el linfoma aumenta el riesgo conforme aumenta la edad. Este de acá también importante, estadiaje. Enfermedad localizada, estadios 1 y 2. Enfermedad avanzada, estadios 3 y 4. ¿Y qué nos dice el estadio 1? Que tienen acá el ganglio linfático, pero un solo ganglio y a un solo lado del hemidiafragma. No abarca a dos lados, solamente a un solo lado. Acá tienen el estadio 2, que son más de un ganglio linfático, pero todo por arriba, o sea, a un mismo lado del hemidiafragma. Acá en el estadio 3
son varios ganglios, pero a ambos lados, tienen arriba y tienen abajo. Eso quiere decir. Y en el 4 ya hay metástasis a otros órganos. Está comprometiendo a varios sitios y compromete otros órganos. Esto tiene que quedar claro. Estadio 1, acuérdense, un único ganglio de un solo lado. Estadio 2, dos ganglios, pero del mismo lado del diafragma. Por acá no hay, solamente hay a un lado. En el estadio 3 sí hay ambos lados, hay por arriba y hay por abajo y son varios. Y en el estadio 4 hay metástasis, compromete o compromiso de otros órganos. Ya. Luego tenemos el linfoma de células B grandes difuso. Dijimos que este era más frecuente en los linfomas no Hodgkin. Este es agresivo y de crecimiento rápido, justo como mencionamos, a diferencia del folicular que era indolente, era de un crecimiento más lento. Entonces se van a presentar adenopatías. Eso es lo que se presenta en los linfomas, que son unas adenopatías que no son dolorosas, que pueden ser móviles. El diagnóstico es con biopsia, infiltración difusa de los linfocitos, pueden expresar marcadores, estos de acá, pueden expresar, así como el linfoma de Burkitt que hay cositas puntuales. En esta de acá, no sé si pregunten por exactamente estos marcadores que expresan, pero por si acaso, es el BCL6 y el BCL2. Em, este es el índice pronóstico. Entonces, ves, esto evalúa la edad, si es de 60 a 65 años mayor, si es un estadio 3 o 4, si el LDH es más de 400, y si hay afectación extraganglionar más de 2, y cada parámetro va a valer un punto. Y si esto te sale más de 3 puntos, es peor pronóstico. Y acá el de células B tiene ya estos subtipos BCL6, BCL2 y además tiene CD19 y CD20. ¿Para qué nos sirve el CD20? Esa es también importante, CD20. Porque de acuerdo a eso hay un fármaco que justamente, me parece que lo estaban mencionando ayer o ya tenían el nombre, rituximab. Ese fármaco interacciona, sirve para justamente con el receptor CD20. Entonces, en este caso sí sería útil para el linfoma no Hodgkin de células B grande difuso porque está positivo eso, tiene ese marcador. Ya, entonces el tratamiento. El tratamiento de primera línea consiste en R-CHOP. Acuérdense porque eso varía si es no Hodgkin, si es el Hodgkin. En el no Hodgkin, de acá es el R-CHOP. ¿Qué quiere decir el R-CHOP? El rituximab. No creo que les pregunten exactamente qué significa el CHOP, lo puedo mencionar acá para conocimiento, pero sí acuérdense de R-CHOP y ya también lo que significa, ¿no? La C de ciclofosfamida. La H, que en realidad es doxorubicina o también su otro nombre largo que tiene acá. Luego tienen acá le consideran es vincristina, pero otro nombre que utilizan es oncovin, por eso que hay la O de oncovin, pero en realidad el fármaco también puede ser vincristina, y la P de prednisona. Entonces esos son los fármacos, ¿acuerdas? R-CHOP para el linfoma no Hodgkin. Y bueno, el anti-CD20, el rituximab que va primerito, asociado a la poliquimioterapia que estamos viendo de acá. Linfoma no Hodgkin. Este es el otro tipo de linfoma. Linfoma folicular dentro de los no Hodgkin. Este vimos que era indolente porque era de inicio crónico, no era una evolución aguda, sino que tardaba tiempo en aparecer. Tiene respuesta al tratamiento, pero hay recaídas inevitables. Este también expresa CD20, así que también se le puede dar rituximab. Entonces, en los pacientes con un linfoma folicular en unos estadios localizados 1 y 2, ya vimos qué significaba el estadio 1, qué significaba el estadio 2, pueden ser tratados con radioterapia y el 65% de ellos pueden sobrevivir a 10 años. Sin embargo, la mayoría de estos, el 44%, pueden presentar recaídas, lo que indica que el linfoma tiende a reaparecer. Eso es lo que vimos justamente de los indolentes que no tenían cura y que si bien tenían una evolución lenta, pero esa era su característica. Y bueno, este de acá, el Flippy 1 y Flippy 2, es como para ver el factor pronóstico. Evalúan si tiene más de 60 años, si tiene una hemoglobina menos de 12,
si el LDH está elevado, en qué estadio se encuentra el FIP1, estadio Ann Arbor. Esto de acá es para conocimiento. Creo que no he visto al menos preguntas de esto, pero igual lo vamos a mencionar, que uno nunca sabe. Sitios nodales más de 5, este no aplica. Y bueno, acá establecen los riesgos. Riesgo bajo si hay 0 a un factor. Acá 0 factor. Riesgo intermedio, 2 factores. Riesgo intermedio de acá de 1 a 2 factores. Riesgo alto de 3 a 5 y acá también 3 a 5. Si hay 3 a 5 de estos de acá, en riesgo alto. Si hay 1 o 2 factores, riesgo intermedio. Y ya, esto de acá también importa. Entonces, justo acá lo que les mencionaba, los síntomas B, que se acuerdan, ¿no? Fiebre, sudoración, sobre todo nocturna, y pérdida de peso. Entonces, ahí tienen sus síntomas B. Entonces, les dan un caso clínico y ahí les he puesto ejemplos justo para practicar. Entonces, que es una adenopatía que tiene única a un solo lado y el paciente además presenta fiebre, presenta sudoración, presenta pérdida de peso, entonces decimos que tiene un estadio 1A. ¿Por qué? Porque es un estadio 1 y A porque, no, ¿qué hablo? Disculpen, sería un estadio 1B. ¿Por qué? Porque es 1 y B porque tiene la presencia de los síntomas B. Tiene fiebre, tiene sudoración y tiene pérdida de peso. Por el contrario, si el paciente viene, ya en este caso, si el paciente viene con varias linfadenopatías en el mismo lado del hemidiafragma, pero son más de una, son dos, entonces ya estamos en un estadio 2. Y el paciente no refiere tener síntomas, solamente refiere la presencia de esto. Entonces, no hay síntomas, estamos en un estadio 2, un estadio 2A, A de que hay ausencia de síntomas B. Espero que hasta ahí esté claro. Si no hay síntomas, le ponen A de ausencia. Si hay síntomas B, le ponen la B, presencia de síntomas B. Ya. Y recordamos estadio 2, estadio 3 a ambos lados y estadio 4 compromete otros órganos. Tenemos el fenotipo ya estamos acá en linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin está asociado a Epstein-Barr, a inmunodepresión. Estos son los tipos clásico y no clásico. De acá sirve para ver el tema de los marcadores. Como dice, es más frecuente el tema clásico y de todos estos, esclerosis nodular es el más frecuente de estos de acá. Cuando es el esquema clásico del linfoma de Hodgkin, así como vimos que no Hodgkin tenía el CD20, acá el linfoma de Hodgkin tiene el CD15 y el CD30, el fenotipo clásico. Y esta palabrita de acá que cada vez que escuchan células de Rierstenberg, piensen en el linfoma de Hodgkin. Eso también es algo típico. Linfoma de Hodgkin, las células de Rierstenberg, y que tiene sus marcadores CD15, CD30. Y estos son los fenotipos, pero para el clásico, porque el no clásico, que es el de acá, predominio linfocítico nodular, es un poco frecuente, solo 5%, pero ese no tiene marcadores CD15 y CD30 positivos. Esos marcadores los tienen negativos. Y acá las células ya no son de Reed-Steinberg, sino le dicen células en POCOR. Entonces, células en POCOR y estos marcadores negativos es el no clásico y es el linfocítico nodular. Linfocítico nodular. Y acá que tenemos las células de Redd-Steinberg, que esto es lo más frecuente, tienen el fenotipo clásico, y en el fenotipo clásico tienen esclerosis nodular, celularidad mixta, predominio linfocitario, depresión linfocitaria. Y de esos el más frecuente es el de esclerosis nodular. Ya, acá un ejemplito. Paciente masculino de 48 años presenta agrandamiento de ganglios linfáticos en la región cervical y axilar en el lado izquierdo del cuerpo. No tiene fiebre, sudoraciones nocturnas ni pérdida de peso significativa. Según la clasificación de Ann Arbor, ¿cuál sería el estadio de este linfoma? Y si qué sería A o B. Maribel, a Leonardo, cualquiera, chicos, no hay problema. Acá estamos para revisar eso. Y tiene que quedar claro.
Sería un estadio 2 porque tiene dos regiones afectadas. Ujú. Y sería A o B. Recordemos que la A era de ausencias, más o menos que por ahí Ajá, hay que entonces acordar. sería, Ajá, muy bien, porque dice que no tiene fiebre, no hay sudoraciones y no hay pérdida de peso, no tiene los síntomas B. Entonces sería un estadio 2A, porque compromete a dos regiones, son del mismo lado del diafragma, esa es la región cervical y la región axilar, y no tiene estos síntomas. Acá tenemos otro. Mujer de 58 años consulta, acá ya hay síntomas, fiebre, sudoraciones. En la tomografía muestran ganglios linfáticos agrandados a ambos lados del hemidiafragma, área cervical y área de abdomen. Eh, Según en la clasificación, ¿qué estadio sería? En este caso que nos están mencionando que tiene como, ambos lados del diafragma y hay la presencia de síntomas, entonces acá el único que tiene la presencia de síntomas es la B, B de presencia de síntomas y A de ausencia. Y bueno, dijimos que en el estadio 1 era solamente a un solo lado y era un único ganglio. En el estadio 2 eran más de uno, pueden ser dos o tres, pero en el mismo lado de mi diafragma. En el estadio 3 eran varios también y a ambos lados, como menciona acá. Y como tiene síntomas, vamos a poner que es un 3B. Ya. Entonces, tratamiento. Acá esta es la variación. Así como recuerden que les dije en el no Hodgkin, acordarse de el R-CHOP. Acá en el Hodgkin es el ABVD. Estos dos. No Hodgkin es R-CHOP como el Hodgkin es el ABVD. Estos son lo que significa A de adriamicina, B de bleomicina, V de vimblastina y D de dacarbazina o doxorubicina. Eso son lo que significa. En el estadio 1 y 2 se da este ABVD por 4 sesiones, 4 ciclos y más radiación. Tiene una tasa de supervivencia de 70-80% y también a los 5 años, alta. Si es un estadio 3 y 4 que ya está avanzado, ahí ya se aplican unos 6 ciclos y ya no se le da radiación. Acá sobre todo acordarse de eso, que no Hodgkin R-CHOP, ya saben lo que significa el rituximab y los de acá que hemos visto, y el Hodgkin, estos de aquí. De ahí me interesa que acuerden eso. Tumores en pediatría. En pediatría predomina el factor genético, es de origen multifactorial, y lo que más predomina en los niños son las leucemias. Dijimos que en los linfomas aumentaban conforme aumentaba la edad, pero en el caso de los niños es más frecuente las leucemias. Los tumores más frecuentes, leucemia, linfoma y tumores del sistema nervioso central. Al hecho que los linfomas puedan aparecer en las personas adultas no quiere decir que no aparezcan en pediatría. En pediatría también forman de los más frecuentes, pero de todas maneras el primero de estos es la leucemia. Factores predisponentes puede ser asociado, esto de acá también vino, asociados y el tema de leucemias también. Cuando lo recalco algo varias veces es porque sí también deben revisarlo. Factores ambientales, radiación ionizante, fármacos, son los antiquimioterápicos, que tienen su efecto, sí, bueno, pero también a largo plazo también puede predisponer al desarrollo de otros cánceres. Y factores genéticos. Los más frecuentes, acá tienen una lista largaza, ¿no? Dentro de acá los más frecuentes creo que serían el síndrome de Down y el síndrome de Fanconi. No creo que les pregunten tal vez por algo tan acá. Turner, Klinefelter tal vez, pero más o menos que les digan que se asocia a algunos factores genéticos y a estos factores ambientales, yo creo que por ahí sí. Y factores que derivan de células indiferenciadas o blásticas, las leucemias son, o sea, blastos, células inmaduras, y en el caso de lo que ya habíamos visto, los linfomas, ahí son más células maduras.
Las células embrionarias tenemos al neuroblastoma, retinoblastoma y meduloblastoma. Acá, bueno, el tumor del sistema nervioso central más común es el glioma. Eh, si hay resecabilidad y opción de cirugía, se da cirugía. Y si aparte de esto le falta o quedó algún resto de tejido canceroso, se puede aplicar quimioterapia. Quimioterapia o la cirugía que ya hemos visto. Enfermedad residual, sí. Y si todavía quedó, aparte, se le hizo la cirugía, pero a pesar de eso quedó enfermedad residual, hay síntomas, se le da quimioterapia. Si progresa, se le da quimioterapia, cirugía o de repente si ya no se puede hacer más cirugía, radioterapia. Y si ya no progresa, seguimiento. Si la enfermedad, no hay enfermedad residual, entonces se observa. Y si ve que no hay recidiva, entonces seguimiento. Básicamente así. Leucemias. Introducción representan el 30% de los cánceres infantiles en menores de 15 años, 90% no se conoce una etiología, pero puede estar asociado a trisomía 21, síndrome de Down, enfermedad de Fanconi, deficiencias inmunitarias, leucemia mieloide crónica, radiaciones ionizantes. Estos de acá también, una leída. Benceno, hidrocarburos, infecciones como Epstein-Barr, virus HTLV1, radioterapia, quimioterapia. Por un lado ayudan, pero en fin de cuentas también dan radiación y la radiación también aumenta el riesgo de desarrollar cáncer. Linfoblástica, dijimos los blastos, las células inmaduras jóvenes en los niños y si es mieloide, como los que vimos en la diapositiva, en las primeras diapositivas, se presenta más en adultos. Tratamiento, se da un tratamiento de inducción con poliquimioterapia para obtener los blastos y el objetivo es que queden blastos menos de 5%. Que haya blastos más de 20% orienta a que hay una leucemia. Y ya para tratamiento tenemos que dejar esos blastos en menos de 5 en médula. Lo normal es que no hayan blastos, pero o sea, si es que los blastos están elevados, más de 20, por eso es que dice, hay un problema, un cáncer hematológico. Y complementario, a pesar de que ya haya terminado el tiempo de inducción, luego de que haya una remisión completa, se tiene que seguir con el tratamiento, se sigue con un tratamiento complementario para evitar que vuelva a reaparecer. Entonces, estas son las fases, ¿no? Una fase de inducción, su fase consolidativa 2 meses, una fase de intensificación de 2 a 6 meses y una fase de mantenimiento de 2 años. Y a estos tumores, cuando son de tipo cerebrales, se debe dar quimioprofilaxis. El trasplante de células madre hematopoyéticas también es una opción de tratamiento, pero que se reserva para las leucemias que no son curables por quimioterapia, que ya ha fallado la quimioterapia clásica, o que sean de muy alto grado, o que haya presentado recaídas tempranas, que no haya hecho efecto los tratamientos previos. Este es un algoritmo sobre las señales de alarma en las leucemias o linfomas. Lo que suele presentarse adenopatías, adenomegalias, sobre todo en los linfomas. Dolor articular puede estar, dolor óseo, palidez de cutánea y mucosa, síndrome febril prolongado. Y si es en leucemia, sobre todo, puede haber petequias, puede haber hemorragias, sangrados. Y en el caso de los linfomas, más frecuente el tema de las adenopatías, adenomegalias. Y los síntomas B que también están presentes dentro de eso. Entonces se hace un hemograma completo con plaquetas. Si está normal, eh, bueno, se valora la clínica en los 72 horas y si hay persistencia de síntomas, se repite el hemograma, ¿no? De repente ha habido una falla en el laboratorio porque si dice que está bien, pero el paciente sigue presenciando los síntomas, entonces se tiene que confirmar. Si el hemograma está normal, entonces se le hace seguimiento. Y si persisten los síntomas, entonces ahí ya se deriva a un hematólogo oncólogo pediatra. Si se repite el hemograma y no salió normal, hay una alteración aquí, puede que tenga anemia, leucocitosis, leucopenia, anemia o plaquetopenia, o sea, una pancitopenia, disminución de las líneas celulares, tiene anemia, tiene leucopenia y tiene plaquetopenia, disminución de estas tres. Entonces ahí se deriva también a un hematólogo, oncólogo pediatra, que puede indicar que tenga un cáncer hematológico. Y si el hemograma con las plaquetas, bueno, las plaquetas no salió normal desde el inicio, tiene todo esto, también se deriva.
Y otros son los signos de sangrado, hepatoesplenomegalia, también se deriva a un oncólogo pediatra, porque esos también, esos síntomas de sangrado se presentan en las leucemias. Linfoma no Hodgkin. Dentro del linfoma no Hodgkin, acá, si tienen que acordarse algo del linfoma de Burkitt, es que es forma de las células B maduras y esta translocación de acá, translocación 814. Esto es una translocación específica del linfoma de Burkitt. Esto representa, en general, el linfoma no Hodgkin representa el 13% de las patologías oncológicas pediátricas en menores de 15 años, mayor frecuencia menores de 10 años. Los linfomas, como dijimos, suelen presentar adenopatías. Y otros síntomas del linfoma, pérdida de peso. Ahí está, el síntoma B, fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna. Ahí están los síntomas B que se presentan en los linfomas y también que las adenopatías que fue. Y estos son otros síntomas que también pueden estar presentes, pero los primeros que mencioné esos son más característicos. Entonces, enfoque del paciente con linfadenopatías. ¿El tamaño ganglionar es anormal? Entonces, sí, porque los ganglios linfáticos pueden inflamarse dependiendo si ha habido alguna infección, algún cuadro tal vez viral, pero esto lo común, lo que sucede, lo que debe suceder es que desaparezcan o disminuya o ya no, eso no tiene que estar un tiempo permanente, un tiempo prolongado. Si está por un tiempo prolongado, ya, y tal vez ni siquiera es solamente una, sino son varias, entonces ya se sospecha. Linfadenopatía, sí, signos y síntomas significativos. Ah, y si agregado eso también tiene los síntomas B, entonces investigar. Y si no hay sin orientación diagnóstica, se hace una biopsia, ¿no? Por excisión, se saca el ganglio para estudiarlo. Observación, si no hay síntomas, observación antibióticos. Esperamos 2 a 3 semanas, revalorar. Si la adenopatía aumenta de tamaño, investigar y termina en biopsia. Si entonces revalorar de 3 a 4 semanas y la adenopatía no tiene cambios, bueno, también se tiene que revalorar. Y si la adenopatía no hay resolución completa, también. Todos siguen estable. Este de acá, acuérdense, este de acá también lo vi. Tumor de Wills o Acuérdense su otro nombre, nefroblastoma. Y cuando les mencionen algo que afecta al riñón, porque esto es más frecuente en pacientes con riñón en herradura, aumenta el riesgo, doble riesgo para el tumor de Wills o nefroblastoma. Y el cuadro clínico que les pueden dar es que el paciente con una masa abdominal, como se le ve al pobre pacientito, y hematuria. Estas dos cosas que muestren ahí. También puede haber dolor abdominal, hipertensión arterial, todo lo demás, pero más abdominal, hematuria, y si por ahí les mencionan riñón en herradura, pensar en nefroblastoma. El nefroblastoma o tumor de Wilms representa el 6% de las neoplasias infantiles. Tumor de Wilms bilateral equivale a un 7% y una máxima incidencia de 2 a 5 años, es en niñitos. Asociado a hipertrofia, aniridia, alteraciones genitourinarias, pero sobre todo los que le estoy remarcando eso. Tratamiento, quimioterapia neoadyuvante antes de la cirugía, después la cirugía, y si todavía queda algo, entonces también se le da quimioterapia adyuvante, o sea, después de la cirugía también. La quimioterapia antes y después de la cirugía. Y si es necesario, se le puede dar radioterapia. Algoritmo de las masas abdominales. Si tenemos que el paciente tiene dolor abdominal recurrente, hematuria, fiebre prolongada, hipertensión arterial, entonces eso puede indicar un tumor. Bueno, hasta ahí tienen más o menos una orientación, pero para que confirmen, lo primero y menos invasivo, una ecografía abdominal. Si en la ecografía se demuestra la presencia de una masa, entonces se deriva al oncólogo. Y si la masa abdominal crece, tiene crecimiento rápido, se considera ya una emergencia médica. Si no hay presencia de masa, entonces se le hace seguimiento. Igualito, si tiene una masa abdominal que aumenta de tamaño, se hace una ecografía. A este nivel, si se presencia masa, se deriva. O si tiene una masa abdominal palpable, entonces hasta ahí eh, se manda una ecografía, se confirma que es una masa y también se deriva. Neuroblastoma. Entonces, este es un tumor derivado de la cresta neural.
neuroblastoma o síndrome de Hutchinson, puede presentar, este de acá, puede presentar equimosis asociado y puede presentar exoftalmos cuando el neuroblastoma está a nivel cervical. Puede haber afectación cervical, ahí presenta el exoftalmo, puede afectar el mediastino posterior, la glándula adrenal y puede haber metástasis a huesos, hueso, hígado. Tratamiento, la primera opción es cirugía si el tumor es localizado. La quimioterapia se le puede dar en el pre y en el postoperatorio. La quimioterapia neoadyuvante para al inicio disminuir el tamaño del tumor y la quimioterapia después de la cirugía, la adyuvante, para asegurarse que eliminar, ¿no? Si ha quedado algo residual ahí, entonces tratar de eliminar. Y la radioterapia, si no se puede hacer la cirugía. Ya, preguntitas. A ver. ¿Cuál es el esquema de primera línea para el linfoma de células B grandes difuso, estadio clínico 3? De acá quédense con el linfoma de células B grandes difuso. ¿Qué consideran, chicos? Sería la D. Ujú, perfecto. Rituximab más CHOP. ¿Por qué? Porque el linfoma de células B grandes difuso es un tipo de linfoma no Hodgkin. Y dijimos que en el linfoma no Hodgkin, uy, el linfoma no Hodgkin, ahí iba el R-CHOP. Rituximab más el demás esquema. Rituximab solo, sí se puede dar rituximab, pero acá está solo, acá le falta el CHOP. Todos no, pues, ¿no? El CHOP solo le falta el rituximab, porque como es linfoma no Hodgkin, ellos tenían el CD20 positivo. Y el CD20 positivo, para eso especificó el rituximab. Ya. Paciente varón de 70 años refiere tiempo de enfermedad de 3 años caracterizado por crecimiento de tumoración a nivel ganglionar de 3 centímetros de manera lenta y progresiva. Actualmente refiere que le molesta ingerir alimentos, refiere tener el último mes sudoración nocturna y astenia, acude al centro laboral donde se le palpa una masa de 4 por 3 centímetros, indolora, pétrea, en el cuello derecho. Otra adenopatía de 2 por 2 centímetros en región axilar y ipsilateral, dura, no dolorosa. Ganglio supraclavicular de 3 por 3, no doloroso y poco móvil. Se le realiza biopsia por exéresis y se sospecha de malignidad y se evidencia células linfoides atípicas CD20 positivas tipo B, con un índice proliferativo KI bajo del 5%. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Creo que la D. El Ujú. ¿Por linfoma qué? folicular. Sí. ¿Por qué piensas que es el linfoma folicular? Más que nada por el crecimiento lento y también por la presencia del CD20 que puede estar presente, puede ser positivo en los linfomas indolentes, Ujú. y ahí está Sí, dentro de muy los bien. linfomas folículos, pues no. Sí, y justamente es eso. Nos refiere el tiempo de enfermedad de 3 años, ya tiene, y todavía nos dice que es de crecimiento lento y progresivo. Ahí más o menos nos indica que es un linfoma indolente y el más frecuente de ahí es el linfoma folicular. Bueno, también nos presenta los síntomas B, la sudoración nocturna. Por ahí, si dijera pérdida de peso y se dijera la fiebre, también está incluido entre los síntomas B. Nos indica acá esto, las células CD20 positivos. Está en el linfoma no Hodgkin. Y algo que me estaba olvidando mencionar es el que en el linfoma folicular tiene un KI bajo. Así que ahí es como que también les daban algo adicional que les decía del linfoma folicular. Ese es algo que más o menos se presenta en ellos. Pero con que diga 3 años, que un crecimiento lento y progresivo y sin leer todo lo demás, pero te dan ya esto y un CD20 positivo y todavía tipo B, ya te hace pensar que es un linfoma no Hodgkin. Y bueno, y de tipo indolente, y el más frecuente de los indolentes es el linfoma folicular.
Este de acá, linfoma de células B grande difuso, no, ese era más frecuente, pero de los tipos de los agresivos, de los agresivos. No tiene neoplasia maligna, no, pues no con todo lo que ha mencionado, si tiene una neoplasia maligna. Linfoma de Burkitt, ahí no está mencionando nada Creo de que una también una consulta en el linfoma, o sea, lo descartaríamos también porque el CAI ahí en el linfoma B es más alto, ¿no? Sí, el linfoma B tiene un KI elevado, a diferencia del linfoma folicular. El linfoma folicular es el único que mencionaban un KI bajo. Ah, ya, Sí, gracias. eso también. El cáncer más frecuente en pediatría, ¿cuál sería? Opciones. Tenemos Yo sarcoma, tumores estaba entre el germinales. sarcoma, pero más por el osteosarcoma, o si no una leucemia aguda. Ahí sí como que tuve una duda. Sí. La leucemia aguda es el cáncer más frecuente en pediatría. Sarcoma, sarcoma puede presentarse en pediatría, pero es más frecuente la leucemia, en los niños sobre todo. Así como sería un poco raro una leucemia en una persona adulta, puede presentarse, nada es imposible, pero no es tan frecuente. Es más frecuente que haya una leucemia en niños. No es un tipo de linfoma de Hodgkin, ahí no es. ¿Cuál no es un tipo de linfoma de Hodgkin? Sería la E. Ujú, yéndole. Porque este es un tipo de linfoma no Hodgkin. Todos estos de acá es rico en linfocitos, esclerosis nodular, celularidad mixta y depresión linfocitaria es un tipo de linfoma de Hodgkin. Este es el que no es. Respecto a los linfomas, ¿cuál no es un síntoma B? Todos serían síntomas En este caso, o la sobre la palidez. palidez no sería un Ajá. síntoma. Es un síntoma que podría presentarse, pero no es considerado un síntoma B. El síntoma B sobre todo son estos de acá, diaforesis nocturna, pérdida de peso y fiebre. Estos tres es como que acordarse de los síntomas B. Diaforesis, fiebre y pérdida de peso. Eso es importante también, junto con el Ann Arbor para establecer. No es un factor de riesgo para leucemia aguda en el paciente pediátrico. ¿Cuál no es un factor de riesgo? Cualquier opción, no hay problema. De acá tenemos dos cosas, que dijimos que también estaba asociado a factores genéticos y había un listón, ¿verdad? Pero habían los dos primeritos, que era síndrome de Down o trisomía 21 y el síndrome de Fanconi. De estos dos, bueno, la trisomía 21 sí es un factor de riesgo para leucemia aguda. Dijimos, todo lo que vendría a ser radiación, a la larga puede conllevar a un riesgo de desarrollar cánceres, en este caso también hematológicos. Entonces, radioterapia, radiación ionizante y quimioterapia alquilantes, estos de acá también. No importa si, basta que sea quimioterapia, eso también es un factor de riesgo. Decía virus, pero decía el virus del Epstein-Barr y decía el virus HTLV1.
pero esos dos pueden estar asociados a riesgo de neoplasias hematológica, pero no el virus de hepatitis B. Este no es. Hepatitis B puede estar asociado a un carcinoma hepatocelular, este es un riesgo para que desarrolles, pero no es un riesgo para leucemia aguda en el paciente pediátrico. Ya. ¿Cuál es el primer anticuerpo monoclonal anti-CD20 utilizado en el linfoma de células B? ¿Cuál sería, chica? Creo que era el rituximab. Sí, perfecto. Dijimos acordarnos, rituximab equivale a CD20. Y sobre todo cuando sientan que hay algo, que un nombre se les hace conocido, que de algún lado no han escuchado, entonces ese es. Los otros fármacos no los hemos mencionado para nada. ¿Qué será la afatinib? O si esto no lo hemos revisado. Y si estamos pensando en linfomas, en el tema de linfomas, y nada de esto les suena, y lo que recuerdan haber escuchado acá es rituximab, ese es. Y si ya, si se acordaron que es por CD20, entonces mejor, porque si rituximab es específico para CD20. Así como, bueno, ya recordando al cáncer de mama que dijimos que el HER2 era específico, se me olvidó, ay, se me fue, lo tenía acá, se trastasumab, si no me equivoco, era específico de este. El rituximab es con el CD20, los demás no. Más bien, bueno, ya que de lo que sí me acordaba era de los inhibidores de la ciclina. ¿Se acuerdan eso en el cáncer de mama, los cáncer tipo luminal? Eso sí, dijimos que inhibidores de la ciclina, todo lo que terminaba en ciclid, hacía referencia en el tratamiento para el cáncer de mama tipo luminal, ya sea luminal A o luminal B. Esos eran los que tenían los receptores de estrógeno positivo y los receptores de progesterona positivo. Algo así. Traten de familiarizarse con lo que se acuerden. Estos de acá, por ejemplo, tenía una lista larga, pero les dije lo que termina en ciclina eran inhibidores de la ciclina y esos iban para el tipo de cáncer ilúmino. Estos de acá. Igualito, el rituximab, acuérdense del CD20 y acuérdense del linfoma para ir. Y bueno, ahí tenemos los ejercicios. A ver, un repasito para que ya les doy luego su post-test y ya están. Luego tendrían la última asesoría con Christopher. Ya. Bueno, de acá, que repaso rápido, linfoide acá vimos, linfocitos B, T, mieloide acá tienen. Las otras líneas celulares, macrófagos, neutrófilos, masocitos, eosinófilos. De acá que quería, esto de acá que les dije, ven las cosas que les dije que se acuerdan por ahí. Indolentes, linfoma folicular. Este es un tipo de linfoma no Hodgkin, así como los agresivos, pero los agresivos tienen un tiempo más corto. Los indolentes no hay cura y tienen una evolución lenta, un periodo de tiempo más largo. Los síntomas, ve, acá están los tres, el triangulito, ¿no? La fiebre, sudoración, del predominio nocturno y la pérdida de peso. Síntomas, B. Diagnóstico, siempre acuérdense, biopsia. Y en cánceres hematológicos piden estudio de médula ósea. Y si quieren confirmar también estadiaje, tomografía. Indolente, folicular, agresivo, el linfoma de células B grande difuso. Estadiaje, esto de acá también les dije. Si les menciona un solo ganglio, estadio 1. Si les mencionan varios ganglios, pero por decir, le mencionan región axilar, región clavicular, mismo lado del hemidiafragma, entonces 2. Si les menciona, no sé, cervical y inguinal, diferentes lados del hemidiafragma y son varios, entonces 3. Y si son también varios, pero que comprometen otros órganos, ya hay metástasis, estadio 4. Linfoma de células B grandes difusos, acá teníamos, es el más frecuente de los linfomas no Hodgkin. Estos subtipos BCL6, BCL2, acá está CD19, CD20 sobre todo, porque dijimos que ahí va el rituximab. ¿Qué más seca? Y que tiene un KI elevado, ¿no? A diferencia del linfoma folicular que tenía un KI bajo.
Tratamiento, el R-CHOP, eso de acá, no puede fallar. Ciclofosfamida, doxorubicina o con el nombre más largo, oncovin o vincristina y prednisona. R-CHOP. Y la R es de rituximab. ¿Qué más? Folicular ya vimos, anti-CD20, acá también lo tiene, pero este es un crecimiento más prolongado. Pues es una larga historia natural, no es algo que se vaya a desarrollar tan pronto. De acá, del linfoma de Hodgkin, la mayoría son células de Reder-Sternberg que tienen CD15 y CD30 positivo. Así como les pusieron por CD20, de repente pueden decir algo más. Tiene marcadores CD15, CD30, piensen, eso es del linfoma de Hodgkin. Y son de los subtipos clásicos, así que puede ser cualquiera de estos, ¿no? Esclerosis nodular, celularidad mixta, predominio linfocitario, depresión linfocitaria. Eso es en el linfoma clásico. En el no clásico, el CD15 y el CD30 va a estar negativo. No creo que les pregunten por el CD20 al CD45, pero tal vez que estos dos estén negativos. Este es el subtipo no clásico y si les mencionan algo de células en popcorn, ese es el no clásico y puede ser el predominio linfocítico nodular. Si son células de Reder-Sternberg, son el fenotipo clásico. Y ambas de estas dos, células de Porcon y Reder-Sternberg, forman parte del Hodgkin. El estadio de Ann Arbor que ya vimos, si a esto dice que tiene un solo ganglio y no tiene síntomas, A de ausencia de síntomas, entonces 1A. Si este paciente, no, este paciente tiene síntomas, tiene fiebre, tiene sudoración nocturna, tiene los síntomas B y tiene varios ganglios pero a un solo lado, entonces es un 2B. Pero si el paciente dice que no tiene nada de síntomas, pero igual tiene esto, entonces es un 2A. Pero si el paciente tiene a ambos lados del hernia diafragma, para acá y para acá, entonces es un 3. Si no tiene síntomas, un 3A. Si tiene síntomas, un 3B. Espero que eso sí quede aquí. Esto de acá que ya hemos practicado. El tratamiento, esto de acá también les dije fijo. No Hodgkin es AR-CHOP como Hodgkin ABVD, adriamicina, bleomicina, vinblastina y doxorubicina o dacarbazina. Eso de ahí. De tumores en pediatría, leucemia, se acuérdense, lo más frecuente en niños. Acá está justo lo que preguntaron, síndrome de Down asociado. Y la radiación ionizante, fármacos, alquilantes, todo eso, es un riesgo. Acá también lo mencionaron acá con el nombre de trisomía 21. Trisomía 21, radiaciones ionizantes, radioterapia, quimioterapia, alquilantes, cetofósilo. Todos estos son factores de riesgo para leucemia. Virus, les menciona el virus del Epstein-Barr y el HTLV1. Por eso dijimos que la hepatitis B no era, esa no. Leucemia blástica más frecuente en niños y la mieloide más frecuente en adultos. Ya saben que la quimioterapia hasta que tener blastos en menos de 5% y luego se da un tratamiento complementario. Y este trasplante de células madre hematopoyéticas. Linfoma de Hodgkin, no Hodgkin, acuérdense que Burkitt es translocación 814 de eso, que es parte de no Hodgkin. Y que en linfomas hay adenopatías, los síntomas B que ya vimos. Tumor de Wins, nefroblastoma, algo que tenga que ver con el riñón, piensen en el tumor de Wins o el nefroblastoma. Y si les menciona algo de masa abdominal, hematuria, riñón en herradura, también con mayor razón. Neuroblastoma, la verdad es que no he visto mucho. Tal vez, no, no he visto. Pero si les preguntan algo del síndrome de Hutchinson, algo de quimosis, exoftalmo, cuando el neuroblastoma está a nivel cervical, puede indicar por ahí. Y esto ya vimos. Bueno, chicos, eso sería todo conmigo. Espero que haya quedado claro y que les vaya muy bien en su examen. Les voy a pasar el post-test. Oh, ya.
Vayan llenando su post-test.